Los cuerpos colegiados son, por supuesto, representación de los pueblos que en su época y en su momento los eligen. Y no podemos excusar esa institución, ni ninguna de la época. Usted lo dijo, ni las iglesias, ni los empresarios, ni las fuerzas militares de su momento, ni las fuerzas judiciales, todas ellas tratando de sobrevivir en medio de las balas alegres del narcotráfico, pero todas ellas desgraciadamente infiltradas. La verdad sobre el paramilitarismo, ese que dañó, lastimó, asesinó, destruyó, que acalló la voz de los sindicalistas, de los maestros, esa verdad hay que ponerla sobre el tapete. Esa es la justificación de este debate. Creo que hay que establecer una gran diferencia, senadora Paloma Valencia. Usted ha dicho que los crímenes atroces de ahora le recuerdan los crímenes atroces de otrora, de la época de los carteles. Hay una gran diferencia sustancial. Para vergüenza de Colombia, para dolor de todos, la cultura del narcotráfico permeó la sociedad entera y no fueron pocos los años en que a los mafiosos les decían señores. No fueron pocos los años en que a la sociedad colombiana le parecía normal venderle sus bienes, su cuerpo, su alma al narcotráfico. Pocos hombres valientes fueron capaces de enfrentar ese fenómeno y lo pagaron con su vida. Hoy, esa amenaza guerrillera tiene el repudio nacional y no la connivencia nacional. El país aprendió la cultura de la institucionalidad. El país hoy no convive de buena gana con el fenómeno criminal. No se parece para nada esta época a esa. Seguimos teniendo graves problemas de orden público. Seguimos en un conflicto armado interno que fue desconocido durante años y que solo existió legalmente hasta que nosotros lo reconocimos. Y lo reconocimos para terminar con él. Hay grandes diferencias. Se nos fue también la senadora Guerra. No es esa una buena costumbre, que los senadores intervengan y salgan, ojalá regresen. Pero afortunadamente la bancada del Centro Democrático piensa de manera homogénea, de manera que bien puede uno decir lo que el otro. Senadora María del Rosario, usted ha hablado del gobierno de Juan Manuel Santos. Y le quiero llamar la atención sobre un asunto que no pocas veces nos reclaman algunos. Soy a esta hora el único senador con quien preside de la bancada del partido de la U. No pocas veces nos preguntan por qué no estamos en esas sillas. Yo le quiero decir por qué. Y le quiero decir cuál es la diferencia entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe hoy. Por supuesto, mi partido, el partido de la U, avaló, acompañó, apoyó a un hombre que se hizo a la presidencia de la República con dos banderas y olvidó una. Se le quebró el asta de una de ellas. La primera, la seguridad. Y la segunda, la intención de paz. Claro, ese presidente, y hay que recordarlo, fue el mismo que, por ejemplo, liberó a Granda en aras de un proceso de paz. Fue el mismo y fue él que invitó a Maduro, a Chávez, a Piedad Córdoba, a que interviniera en el proceso de paz, porque seguramente quería la paz. Fue el mismo que contempló seriamente el despeje de Pradera y Florida en aras de la paz. Ese mismo que, como él aquí reconoció, firmó el indulto y el reindulto al M-19 sin condición ninguna. Y aquí están Eber Bustamante y Antonio Navarro, que dan fe de ese hecho histórico en aras de la paz. Juan Manuel Santos, quien fuera su ministro de Defensa, a quien a propósito cuando nombró por supuesto no le enrostraba las cosas que hoy se le enrostraron aquí, de supuestas conspiraciones antisamperistas que hoy parecían horribles y que sin embargo no lo fueron cuando fue nombrado ministro de la Defensa. Qué fácil hubiera sido para ese
exministro de la Defensa, hombre del establecimiento colombiano, con una carga histórica, con una carga institucional, atrincherarse solo en la bandera de la seguridad, que claro que conoce, que claro que maneja, que claro que administró con éxito. Pero este presidente decidió mantener la firmeza sin sacrificar la ilusión de la paz de los colombianos. Para eso se necesita coraje. Este presidente, no otro, no el anterior, fue el que le metió la mano al secretariado de las FARC, fue el que dio de baja al número 1 y al número 2 y a un centenar de cabecillas de las FARC. Este presidente, manteniendo su compromiso con la defensa del territorio, construyó un proceso de paz inédito en el que puso como una de las primeras condiciones que nuestras Fuerzas Armadas no cejaran un solo minuto en su empeño por defender la vida y honra de los colombianos. Por eso, no por otra cosa, se dialoga en medio de la guerra. Por eso no escuchó el presidente Santos las voces reiteradas de ceses bilaterales al fuego, porque él sabe, como comandante de las Fuerzas Armadas, que su primer deber es defender a los ciudadanos, y lo hace y lo sufre todos los días, como lo sufrimos todos ayer, con el asesinato de los 7 policías, crimen atroz, horrendo, como la guerra, porque la guerra es horrenda, porque la guerra es atroz, porque hay que acabar es con la guerra. Me pregunto yo, si nosotros en este debate tenemos la intención de salir con un país más herido, más dividido, o con un país reconstruido. Aquí se han mezclado muchas cosas. Decía la senadora Guerra, al desgaire. Y qué difícil ser, como sin duda es usted, una mujer colombiana de paz, y tener la paradoja de la guerra. Creo que decir que en este gobierno se han incrementado los militantes armados de las FARC, pues es una afirmación que va en contravía de los hechos. Por supuesto que no es así. Por supuesto que 7.000 o 8.000 hombres no se parecen en nada a los 30.000 de otrora. Decir que este gobierno, para mezclar temas que no tienen nada que ver con la verdad del paramilitarismo, pero que merecen una respuesta, que este gobierno gastador, que no es austero, ha invertido 38 billones de pesos en funcionamiento, sin decirle a los colombianos que aquí está el pago de las pensiones. ¿Quiere usted que no le paguemos a los pensionados de Colombia, a quienes se les paga puntualmente, sin decirles que allí están los recursos del Sistema General de Participaciones? ¿O quieren ustedes, senadores del Centro Democrático, que no le giremos a los alcaldes lo que corresponde a la salud, a la educación? Claro, siempre se pueden contaminar los debates para que se pierda el objetivo que justificó este: la verdad sobre una de las desgracias colombianas, que es el paramilitarismo. La otra es las FARC, claro, y la otra el narcotráfico, que lo permea todo. Sobre esas verdades deberíamos recabar, y sobre la verdad, no para dividir, no para sangrar más. Hay 7 millones de colombianos que les acompañaron en su opción presidencial. Hay 7 millones de colombianos que les acompañaron. Son muchos. Hay cerca de 9 millones de colombianos que nos acompañaron. También son muchos. Y yo creo que hay que respetar a aquellos que les acompañaron a ustedes. Y creo que hay que respetar a los colombianos que apoyaron la opción de la paz y que acompañaron y acompañan a Juan Manuel Santos en el propósito de entregar este país con las heridas cerradas. Cuando yo escuchaba las intervenciones agresivas entre unos y otros, descalificando
pensaba, ¿para qué el esfuerzo de la paz? ¿Para qué este Congreso le entregó a Colombia el reconocimiento de las víctimas, la ley de víctimas? ¿Para qué el marco para la paz? ¿Para qué los millones de voces de colombianos que creen en la paz? Si quienes nos representamos nos encerramos en un salón a hacer recriminaciones individuales, en lugar de construir la paz para todos. Sí, la guerra ha sido horrible, sí, el paramilitarismo fue miserable, sí, el daño de las FARC es inmenso. Hay que acabar con ese conflicto. Y en ese propósito deberíamos estar unidos. Es fácil dejarse llevar por las pasiones. Y es fácil caer en el juego de las infamias y las calumnias. Aquí hay un hecho claro. Juan Manuel Santos le apostó a la paz con coraje. Juan Manuel Santos tiene la convicción de que la paz es necesaria. Juan Manuel Santos fue el más eficaz ministro de la Defensa. Y Juan Manuel Santos sigue al frente de la seguridad de los colombianos, sin perder la posibilidad de la paz. Ojalá este debate tuviera como resultado un llamado en favor de la verdad para poder cerrar las heridas de las muertes de los padres, de sus padres, y de las madres, y de los hijos, para poder construir la paz. Me temo que no ha sido ese el tono del debate. Me temo que aquí la gente saldrá más lastimada, más separada, más dividida. Eso no es bueno para Colombia. Tenemos tiempo, claro, para encontrar caminos de acercamiento, de concordia, de construcción. Todos queremos la paz. La paz requiere la verdad. No se esconderá la verdad sobre el fenómeno paramilitar. Pero aquí también hay un error a propósito del segundo tiempo, del segundo debate que anuncia senadora María Rosario Guerra. Dice usted que aquí falta una segunda etapa para identificar los vínculos de algunos senadores, no dice usted cuáles, con las FARC. No continúe, siga con el uso de la palabra del senador Termino Roy Barrera. Yo le quiero explicar una diferencia, senadora María Rosario. El propósito ilegal y criminal de las FARC y en general de las guerrillas en el mundo es la destrucción de un Estado que no reconocen. Es el ataque a ese Estado. El fenómeno paramilitar, en cambio, hijo de la maldición del narcotráfico y de las mafias, tiene como estrategia la cooptación, la infiltración. Por eso el paramilitarismo infiltró la política de manera masiva. Por eso las mafias desde los años 70, con la bonanza marimbera y luego con la maldición de la cocaína, infiltraron las redes políticas locales, departamentales, nacionales. A ese fenómeno se intentó buscar los Galán. No es lo mismo. Ojalá encontremos quienes se han puesto al servicio delincuencial de las FARC, pero eso no es un segundo tiempo. Aquí hubo una infiltración masiva de la mafia y del paramilitarismo en este Congreso y en los congresos que lo antecedieron durante 25 años. Eso no puede esconderse. Y en ese gobierno, lo digo con dolor, usted no sabía probablemente lo que los colombianos que nos ven tampoco sabían, ni sus electores tampoco, que los jefes de seguridad, el jefe del Estado, hoy terminarán presos por vínculos con el narcotráfico. ¡Qué doloroso! ¡Qué doloroso! Pero ocurrió. Y es bueno que Colombia conozca las verdades y las responsabilidades políticas que no judiciales, porque no es este organismo una corte, senadora Vivian, que no fue fiscal general de la Nación. Yo termino por hacer un llamado ciudadano sencillo.
La paz se construye, sí, senador Iván Cepeda, con la verdad. La paz se construye, sí, senador Álvaro Uribe, con el reconocimiento de la verdad, pero sobre todo con la voluntad de sanar las heridas y no de seguir escarbando en ellas para que cada vez sangren con más profusión. Dedíquese este Congreso a la construcción de la paz. Encontremos los métodos comunes. Reconozcamos que hay un mandato por la paz ciudadano, el que fue entregado a Juan Manuel Santos. Ahí hay un hombre que quiere hacer la paz. Y aquí hay una unidad nacional que lo respalda y que es mayoría, pero que no quiere hacer la paz sola. La paz es para todos los colombianos. Seguiremos aquí defendiendo la voluntad de paz de Juan Manuel Santos. Y seguiremos defendiendo el derecho de las víctimas a la verdad. Pero no es el camino de la vindicta, de la venganza, de la retaliación. No puede cobrársele a un país el asesinato de un padre en una finca, ni en una calle. Hay que saber la verdad para superarla, para ser capaces del perdón y para entender que incluso detrás de cada asesino hay un ser humano. Y es entre seres humanos, y no entre asesinos, y no entre fieras, que se hace la paz. 47 millones de seres humanos que buscan un camino hacia la paz. Ayúdennos todos a encontrarlo. El esfuerzo de Juan Manuel Santos es ese y no otro. Vale la pena este debate si los colombianos hoy saben de nuevo que no vamos a abandonar el propósito de la paz para todos los colombianos. Gracias, presidente. A usted, senador Roy Barreras, tiene la palabra el senador Rangel. Señores senadores, necesitamos avanzar equilibradamente en este tema y le estamos dando el uso de la palabra de manera equilibrada a los partidos de conformidad, como le damos aquí, señores senadores, y en ese sentido pues estamos procediendo. Y yo les quiero pedir que procedamos como lo venimos haciendo. Aquí todos los partidos están interviniendo. Hay partidos que han entregado su tiempo para que no hablen 6 o 7 sino 1, como por ejemplo el Partido Liberal. El Partido de la U ha hecho también lo propio. En el Centro Democrático, por favor, cuando les corresponda el uso de la palabra al Centro Democrático, lo haré en el momento y de acuerdo al tiempo en el cual se inscribieron. Sin embargo, los senadores del Centro Democrático me están pidiendo que los ponga ellos por encima, inclusive de los mismos copartidarios del Centro Democrático. Entonces quiero pedirles que entre ustedes mismos también exista cierto tipo de colegaje en ese sentido. Moción de orden, senador Galán. Presidente, yo intervine como vocero del Cambio Radical, me limité a los 10 minutos. Se evalúa, digamos, el tiempo que se le ha dado a los demás partidos. Cambio Radical solo ha tenido una intervención de 10 minutos, no más. Hemos visto 3 intervenciones de la U, varias del Partido Liberal, 4 o 5 del Centro Democrático. Entonces yo pido que nos den garantías también para poder intervenir. El representante Rodrigo Lara está inscrito y tiene derecho, como cualquier congresista, a intervenir ante esta comisión, y yo pido que el tiempo de Cambio Radical, que apenas nos dieron 10 minutos, lo compensen permitiéndole intervenir al representante Rodrigo Lara. Todos los partidos van a tener la oportunidad de intervenir, pero comprendan que todos no pueden intervenir simultáneamente y por lo tanto vamos a actuar en ese sentido. Y lo segundo, señor senador, pues su intervención fue de 17 minutos, que sigue siendo obviamente una intervención corta para su partido, y su partido tendrá la representación correspondiente para poder hablar. Senadora Paloma Valencia, moción de orden. Entonces hazte cuenta. Presidente, era una réplica porque el senador Roy hizo referencia a lo que yo había dicho. Réplica para la senadora. Gracias, señor presidente. Senador, yo creo que cuando yo estaba hablando de que el presidente Uribe lo que representa son las instituciones y la confianza en que el pueblo colombiano ve en él el hecho de que el Estado sí puede cumplir con la función de la seguridad, con la función de las garantías mínimas de la vida de los colombianos. Precisamente a lo que nos oponemos en el Centro Democrático es a esa manera de decir
que los crímenes del narcoterrorismo tienen justificación.